Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar una de las doctrinas más fundamentales de nuestra fe, el arrepentimiento para vida. Vamos a ver qué significa realmente, por qué es tan vital y cómo esta verdad transforma no solo nuestro primer encuentro con la fe, sino cada paso de nuestro caminar con Cristo. Es una doctrina que, de verdad, nos define y nos sostiene. Así que, empecemos. Ahora, algo importante antes de arrancar. Lo que vamos a ver aquí es un resumen, una forma directa y clara de entender esta doctrina. Pero el estudio completo, con toda su riqueza bíblica y su análisis profundo, lo pueden encontrar en el sitio web de Sínode, que es la expresión digital de la Iglesia. Para todos los que quieran ir más a fondo, el enlace directo está justo en la descripción. Bien, ¿cuál va a ser nuestro recorrido hoy? Primero, vamos a entender por qué esta es una doctrina para la vida. Después, vamos a definir qué es el arrepentimiento más allá de las ideas comunes y lo vamos a desglosar en sus tres ejes: mente, corazón y voluntad. Luego, veremos esa tensión increíble de que es tanto un regalo de Dios como una responsabilidad nuestra. Exploraremos los frutos, o sea, cómo se ve en la práctica, y cerraremos entendiendo por qué es un estilo de vida constante. Bueno, arranquemos con lo primero, una doctrina para la vida. Y esto es absolutamente clave, porque no estamos hablando de una teoría teológica para debatir en un salón. No, para nada. Estamos hablando de un pilar que sostiene la vida espiritual y la salud de Sínode, que es la Iglesia. ¿Y por qué es tan importante? Muy simple, porque el arrepentimiento es la puerta de entrada a la vida con Cristo. Nadie llega a Él sin cruzar ese umbral. Pero ojo, no es algo que hacemos una vez y ya. Es también el camino que caminamos todos los días en nuestro proceso de santificación, de ser más como Jesús. Es lo que nos mantiene humildes, dependientes de su gracia y en una comunión real con Dios. Sin arrepentimiento, la vida cristiana simplemente se detiene. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. ¿Qué es exactamente el arrepentimiento? Muchas veces la palabra se usa para hablar de un simple sentimiento de culpa, ¿no? Como un remordimiento por haber hecho algo mal, o peor, por haber sido descubiertos, pero la visión bíblica es muchísimo más profunda, más radical y, la verdad, completamente transformadora. Aquí tenemos la definición formal que sostenemos como Iglesia. A ver, vamos a desglosarla, porque cada palabra aquí tiene un peso enorme. Primero, es una gracia salvadora. O sea, no es algo que nosotros producimos, es un regalo. Empieza con un doble descubrimiento. Por un lado, sentir y conocer la gravedad de nuestro pecado, y al mismo tiempo, comprender la misericordia de Dios en Cristo. Esta doble visión provoca un dolerse y aborrecer el pecado, no solo las consecuencias, sino el pecado en sí. Y todo esto llega a su clímax en el gran giro. La persona se vuelve de ellos a Dios. Es un cambio de 180 grados, con un propósito totalmente nuevo: caminar en obediencia. Y esta verdad está anclada firmemente en la Biblia. Este versículo de Hechos es potentísimo. El contexto es Pedro explicando por qué se había sentado a comer con gentiles, algo impensable para la época. Y la conclusión, inspirada por el Espíritu Santo, es que Dios mismo les ha concedido el arrepentimiento. Esto nos deja clarísimo que el arrepentimiento no es una obra humana para ganarnos el favor de Dios, sino un don de su gracia que nos lleva directo a la vida. Muy bien, para entender cómo ocurre esta transformación por dentro, podemos verla a través de tres ejes que involucran a toda la persona, porque no es solo una parte de nosotros la que se arrepiente, es nuestro ser completo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Estos tres ejes están totalmente conectados, son inseparables. No puede haber un arrepentimiento bíblico verdadero si falta alguno. Todo empieza con un cambio en cómo pensamos. Ese cambio, inevitablemente, provoca un cambio en cómo sentimos, y esta nueva forma de pensar y sentir nos lleva a un cambio radical de dirección en nuestras acciones. Es una transformación integral. El primer eje, entonces, es el intelectual. La palabra griega clave aquí es metanoia, que literalmente significa un cambio de mente. Y no es solo aprender algo nuevo, es una reorientación completa de nuestro pensamiento. Dejamos de ver el pecado como un simple error y empezamos a verlo como lo que es, una ofensa directa contra un Dios santo. Es lo que pasó en Hechos 2:37, cuando la gente escuchó el Evangelio y la Escritura dice que se compungieron de corazón. Sus mentes se abrieron a la verdad de su situación delante de Dios.
Este cambio de mente nos lleva directo al eje emocional. Pero cuidado, no a cualquier emoción. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 7:10, nos da una clave fundamental. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo se enfoca en las consecuencias. Es el «qué mal que me descubrieron». En cambio, la tristeza según Dios se duele por la raíz del problema. He ofendido a mi Creador. Es ese corazón quebrantado del Salmo 51, la única ofrenda que Dios nunca rechaza. Y aquí es donde todo cobra sentido. Una mente que entiende y un corazón que se duele impulsan a la voluntad a actuar. Este es el eje volitivo, el cambio de dirección. Es la decisión activa de darle la espalda al pecado y empezar a caminar hacia Dios. Como dice Proverbios 28:13, no es solo el que confiesa, sino el que confiesa y se aparta, el que alcanza misericordia. Es necesario actuar. Y este acto, claro está, solo es posible por el poder del Espíritu Santo que nos capacita. Ahora vamos a entrar en un punto que es, de verdad, fascinante y muy profundo en la Biblia: la doble naturaleza del arrepentimiento. Y es que por un lado es un regalo que Dios nos da, pero por otro es un mandato que se nos exige a todos. Y aquí vemos esta hermosa tensión. Por un lado, textos como Hechos 5:31 dicen que Dios exaltó a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claramente es un don. Pero por otro, en Hechos 17:30, Pablo declara que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, una teología sana no trata de eliminar una verdad para quedarse con la otra. Sostenemos ambas en fe. Afirmamos que Dios en su soberanía concede el arrepentimiento y al mismo tiempo somos 100% responsables de obedecer el mandato de arrepentirnos. Bien, entonces, si el arrepentimiento es este cambio tan profundo e interno, ¿cómo se ve por fuera? ¿Cuáles son las evidencias, los frutos que demuestran que un corazón ha sido genuinamente transformado? Un arrepentimiento verdadero siempre produce un cambio visible. Y esto es importante, no es una lista de cosas que hay que hacer para ser salvos. Son las consecuencias naturales de una nueva vida que nace desde adentro. Esto incluye confesar el pecado, abandonarlo, a veces restituir o reparar el daño, y a nivel de actitud se ve en un odio que crece hacia el pecado que antes nos gustaba, y un amor que crece por la santidad de Dios. Todo esto nos lleva a vivir con humildad y dependencia total en Cristo. Esta imagen lo ilustra muy bien. Las palabras de Juan el Bautista resuenan hasta hoy. Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo decir «me arrepiento», es una vida que produce fruto, que demuestra el cambio interno. Los elementos visuales que ven aquí, inspirados en la identidad de Sínode, buscan representar justamente eso, una vida nueva, un crecimiento que brota de una raíz de arrepentimiento genuino. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es fundamental para una vida cristiana madura. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez cuando nos convertimos para después archivarlo. En realidad, es la postura continua del corazón del creyente a lo largo de toda su vida. Como iglesia, en Sínode, entendemos que el arrepentimiento diario es como el aire que respira la vida cristiana. Reconocer cada día que necesitamos la gracia de Dios y volvernos de nuestros pecados nos mantiene en nuestro lugar, humildes, sin creernos autosuficientes y dependiendo por completo de Cristo. Y además, es lo que mantiene sana la comunidad, porque abre la puerta al perdón, a la reconciliación y a una comunión auténtica entre nosotros. Y con esto, llegamos al final. Dejamos esta pregunta en el aire, no para generar culpa, sino para motivar una reflexión honesta y llena de esperanza. ¿Dónde podemos ver los frutos del arrepentimiento creciendo en nuestra propia vida? Y como comunidad, como cuerpo de Cristo, ¿cómo estamos cultivando una cultura de arrepentimiento, gracia y restauración? El arrepentimiento para vida es, sin duda, una doctrina preciosa, un pilar que sostiene nuestra fe. Les animamos a seguir explorando las demás enseñanzas que como Sínode, la Iglesia, hemos articulado. Cada una nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios y a vivir más para su gloria. Porque al final, el arrepentimiento no es el fin del camino, es el camino mismo. Gracias por acompañarnos.